presidente. Entonces quisiera decirle lo siguiente. Este debate surge o se inspira porque nosotros presentamos el proyecto de ley que buscaba ampliar como tipo penal la discriminación también a las personas con discapacidad. Este proyecto de ley fue sancionado por el señor presidente de la República en julio de este año. En esos debates surgieron también inquietudes de nuestros colegas, doctor Lara, en que nos manifestaba que no solo era importante reformar la ley y el código, sino por supuesto hacer los debates de control político para efectivamente evaluar las políticas que se implementan sobre dichos sectores vulnerables. Y en ese entendido, desde la legislatura anterior, pero por el gran cúmulo de procesos, señora ministra, muchas gracias por estar también acá, bienvenida. En esos debates, pues lo que nos dimos cuenta es que era muy importante el acompañamiento, por eso lo citamos y volvimos a presentar la petición para iniciar esta legislatura. Entonces, con base en esto quería decirle lo siguiente: efectivamente el gobierno nacional ha avanzado, no solo en este gobierno sino en el anterior, y de ello dan cuenta documentos COMPES muy importantes que valga la pena resaltar. El último es el 166 del año 2013 y adicionalmente hay que resaltar que Colombia también cuenta con un ordenamiento jurídico robusto para proteger los derechos de las personas discapacitadas, no solo a la implementación de su acceso a los derechos en igualdad de condiciones desde nuestra Constitución Nacional, artículos 13, 47, 58, 68, a la salud, a la educación, al trabajo, incluso a la cultura, en condiciones de igualdad, sino también ha venido desarrollando instituciones y políticas para dar cumplimiento a los mismos. Este COMPES sin duda es ambicioso y por supuesto yo creo que el gran desafío es la puesta en acción del COMPES. Nosotros, señor presidente, quería manifestarle a esta plenaria, presentamos varios cuestionarios a los citados y a los invitados. Lamentablemente solo hasta el día entre la tarde de ayer y en la mañana de hoy nos fueron entregados, pero con todo nosotros preparamos un cuadro de manera de poder evaluar para cada entidad en qué habían avanzado y en qué no, y es posible que alguna de la información que muestran los cuadros merezca algún ajuste con base en que no nos habían llegado todos los cuestionarios. Pero más allá de eso, sí queremos resaltar tres aspectos antes de dar inicio que nos parecen críticos en la evaluación de las políticas públicas. Uno, empecemos con la primera, por favor. Las cifras de personas con discapacidad todavía no tenemos un panorama preciso. El Ministerio de Salud arroja un informe a 2015 de más de 1 millón de personas, que representaría el 2.4% de la población. Con todo, el DANE, la última cifra que tenemos es de 2005, presenta una cifra de 2.624.000 con una participación en la población total del 6%, 6.3%. Y también el documento COMPES, que es de 2013, pero que recoge las cifras actualizadas que ellos tenían en su momento a 2012, señala una cifra de 2.149.000 para un aproximado de 4.7% de la población. Entonces, yo lo que haría es el primer llamado de atención es saber focalizarnos, y este es principalmente al DANE, que me hicieron llegar la respuesta al cuestionario en donde informa, ya que no hay un funcionario presente, que el DANE no cuenta a la fecha con ninguna estadística actualizada sobre este tema. Entonces yo creo que aquí es fundamental, esa es la base para cualquier política pública, de manera que sí hacemos un llamado para que efectivamente esto se pueda actualizar. El otro tema es el nivel de desagregación. No, todavía no, por favor, yo le voy indicando en el momento que vamos pasando, ¿ok? El nivel de desagregación, vemos que en general el 51% corresponde a mujeres en estado de discapacidad o con condición de discapacidad y el 49% a hombres. Avanzar en un nivel adicional de desagregado, miremos la siguiente diapositiva, muestra todos los departamentos del país.
El mayor índice y proporción de personas con discapacidad es Bogotá, con más de 189.000 personas, Antioquia, 70.000 y Nariño. Digamos que son las situaciones donde aparentemente hay mayores personas con discapacidad. Nos parece que esto tampoco refleja la realidad, toda vez que ustedes recordarán que es más fácil para las personas presentar sus solicitudes en la capital de la República, incluso en Antioquia. Desconocemos cómo sea la situación de Nariño o cuáles sean las causas que lo generen, pero fíjense que es muy importante el grado de segregación, cuántas personas en cada departamento o municipio, porque uno de los planes de acción de esta política es lograr el nivel de articulación. Lamentablemente tampoco está aquí el alto consejero para la discapacidad, que sería muy interesante que él, en conjunto con el Ministerio de Salud, que son como los coordinadores técnicos de toda esta política, pues fueran los encargados de presentar el informe correspondiente. Si bien verbalmente me han anunciado que ellos han trabajado en esta política de territorialidad, la realidad es que no hay documentos, ningún soporte. Lo único que encontramos fue un acta de 2014 de una reunión que habían hecho para que efectivamente en un próximo debate de control político, quizá el semestre entrante, podamos tener con mayor precisión cómo ha sido el avance en los diferentes departamentos. Miremos con todo la siguiente estadística, los tipos de discapacidad que hay. Esto también es una cifra que tenemos, pero tampoco es precisa, pero bueno, hay una aproximación. Hay un tipo de discapacidad visual, las personas que tienen una discapacidad en los ojos, en los oídos, bueno, hay más de unas 11 categorizaciones. Algunas tampoco consideran algunos avances que también se han dado de otros tipos que se han generado con el tiempo, y nos parece también hacer una mención aquí importante, es que no hay una diferenciación entre personas que tienen condición con discapacidad y personas que ya han sido rehabilitadas, porque en los dos escenarios las políticas son diferentes. No es lo mismo una persona que no ha recibido ninguna asistencia del Estado a las personas que ya están en condición de rehabilitación y que requieren más bien programas de cultura, programas de trabajo, programas de reparación integral. El cuadro a mano derecha muestra de las personas en condición de discapacidad cuáles pertenecen al sistema subsidiado. Esta información también es preliminar y nótese que es a 2010. Entonces, si hablamos de un universo de más de 2.150.000 personas, pues fíjense que no hay ni 500.000 personas en el sistema no contributivo, lo cual muestra una diferencia de más de 1.600.000 personas que no aparecen en ningún registro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque sin tener la cifra, pues podríamos intuir que muchas de estas personas pertenecen a los estratos 1, 2, 3 y 4 y 5 y que sin duda no tendrían capacidad para la atención en salud, que es la primera prioridad. Por eso, repito, lamento la ausencia del ministro de Salud, porque si bien ellos en el cuestionario que nos formulan han hecho algunos avances y alguna atención, pues lo más importante es saber a cuántas personas, y luego pasaríamos a la segunda etapa para saber cuál es la calidad o el grado de atención que han recibido estas personas. La siguiente diapositiva, entonces, con base en este planteamiento general, quisiéramos pasar por cada una de las instituciones. ¿Cuáles instituciones hemos tenido en cuenta? Pues las instituciones que el COMPES 166 le señala una responsabilidad específica para la aplicación de esta política. Son más de 11, casi 17 instituciones, y es muy importante. Nosotros no citamos a todos, pero con todo tratamos de hacer la evaluación con la información disponible. Otro llamado de atención muy respetuoso y cordial para los señores ministros es actualizar su página web, porque para las personas en condición de discapacidad sin duda es más fácil consultar la página web que tener que recorrer las diversas instituciones del Estado para saber dónde los pueden atender. Entonces, digamos que ese sería una primera, de una vez, sugerencia o recomendación. La información que nos ha llegado simplemente es pues a través de los cuestionarios o lo que hemos alcanzado a recopilar.
directamente. Entonces, en el caso del Ministerio de Salud y Protección Social, el COMPES le ordenaba dos misiones muy concretas que tampoco responden en el cuestionario. Una, ampliar la cobertura. Entonces, si estamos hablando de 1.149.000 y solo hay 447.000 personas, fíjense que en este corrido de tiempo, aunque es muy corto, pues no sabemos realmente cómo van a lograr en el 2022 tener la cobertura del 100% bajo el sistema no contributivo de salud, que es la primera prioridad. Entonces, lo que podríamos sugerir es que también se planeen por metas, porque la información que suministran desafortunadamente no es completa, para decir, en el año 2014 tenemos la siguiente meta y nivel de cumplimiento, y lo propio para cada año hasta 2022, que es el gran desafío de poder llevar a la práctica esta política. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene al menos 5 funciones por el departamento, por el COMPES, y de las 5, 3 no han sido cumplidas, empezando por la estadística de la cobertura de las personas. Las demás, pues parcialmente hay que resaltar que sí han tenido algún nivel de atención, pero como veremos en los testimonios, no toda la atención es la que la gente necesita. Y eso lo vamos a ver más adelante en los testimonios, como para no hacer repetitivo. En el caso del Ministerio de Trabajo, también de las 4 o 5 acciones que le señala el Ministerio, el documento COMPES, 4 no las han cumplido o la han cumplido la primera parcialmente. Quiero señalarles aquí, señor viceministro, que esta es una de las mayores quejas de las personas, sobre todo las que ya han sido rehabilitadas. Si bien hay políticas, por lo menos a nivel distrital, y hay una directiva en la ciudad de Bogotá para que las personas en situación de discapacidad sean incluidas para ser enroladas laboralmente, pues para las personas que ya han sido rehabilitadas la mayor preocupación es poder encontrar trabajo. Entonces, seguramente usted nos dirá que han avanzado, del cuestionario hemos visto que han hecho algunos avances, pero no son significativos ni son suficientes, o por lo menos no están disponibles en la página correspondiente, ni tampoco se nos allegó en su momento. Entonces, por eso, desafortunadamente, pues el Ministerio de Trabajo se raja, porque de los 5 acciones a 1 año o 2 del COMPES, pues no han cumplido realmente con 4 de ellas. El Ministerio de Vivienda. Aquí el Ministerio de Vivienda solo habla de uno de los planes bandera para el gobierno, que es vivienda 100% subsidiada, pero como todos conocemos hay varios planes de acción de vivienda. Entonces sí es importante que identifiquen de las viviendas, de los diversos programas que tienen, que al menos tienen 4, cuál es el porcentaje de vivienda que tienen destinado a personas con discapacidad, por diversas razones, o porque están en la franja de pobreza absoluta, o porque han sido víctimas del conflicto, o porque han sido personas de la fuerza pública que también tienen acceso, o simplemente personas que adquirieron la discapacidad o al momento de nacer o por un accidente durante su vida. A mí me gustaría en este momento pasarles un video de un beneficiario de esta vivienda, en la cual la segunda obligación, según el documento COMPES, era para el Ministerio de Vivienda diseñar los protocolos de saber cómo deberían ser diseñadas estas viviendas. Nos va a contar Héctor, que es la persona, Héctor Alonso Martínez, en 2 minuticos, Héctor Alonso Martínez, los problemas que él ha tenido con estas viviendas. Por favor. Entramos en un proceso en lo que tiene que ver relacionado con la reparación de víctimas por la violencia y adicionalmente en personas en condición de desplazamiento. Aproximadamente hace un mes me dieron una casa aquí ubicada en el sector de Villa Karen, sobre el sector del Porvenir, localidad séptima de Bosa, donde de una u otra manera, pues muy contento por haberla recibido, pero desafortunadamente con algunas circunstancias que no están del todo bien. Más exactamente en lo que tiene que ver relacionado con la discapacidad mía. Porque primero nos llaman para hacer una entrega simbólica, después de esa entrega simbólica viene lo que es lo relacionado con la entrega física, pero antes de la entrega física nos han llamado exclusivamente para hacer una firma de una escritura.
después de firmar la escritura, ya viene uno al sitio en físico, al terreno como tal, a la misma Villa Karen 2, y es cuando nos vemos en la sorpresa de que a las personas en condición de discapacidad, en el caso mío, me están entregando una casa que la vemos muy bonita, muy especial, con un baño espectacular, con un lavamanos a su alcance a una persona en condición de discapacidad, pero que desafortunadamente no hay movilidad para un segundo ni un tercer piso, pero no la teníamos clara fijamente qué era lo que en realidad, cómo era que se iba a presentar la casa. De pronto pensamos que de pronto iba a tener algún tipo de ascensor, o pensamos que de pronto iba a tener alguna situación de rampa o algo así por el estilo, pues para que de igual manera eso se presentara, pero desafortunadamente las expectativas que nos habían marcado, que era para una persona en condición de discapacidad y discapacidad física, que es lo que tiene que ver relacionado con la silla de ruedas, pues no está presentado acá, porque pues de igual manera se están vulnerando los derechos, sobre todo en este momento pensando de que la cocina está en un tercer piso. Piensan y creen que porque hacen estas casas le están colaborando o le están ayudando a las personas en condición de discapacidad, pues lógicamente están en un error supremamente grande. Me obligan a vivir en un primer piso, a colocar mi cama aquí, pues lógicamente para poder dormir. Y como por otra medida, pues lógicamente quedo es, digamos que en una cárcel, porque de una u otra manera el baño aquí al frente de la cama, ¿sí? Y adicionalmente quedo sin el servicio, lógicamente, lo que tiene que ver relacionado con la comida. Porque si yo estoy solo, entonces, ¿cómo voy a hacer para cocinar mis alimentos? No solamente el problema es mío, el problema es de otras familias también que en ese momento están residiendo aquí en Villa Karen 1 y también en Villa Karen 2. El gobierno y el Estado sigue jugando con las personas que en ese momento lo necesitan y que estamos en condición de vulnerabilidad. Desafortunadamente algunas personas no dicen nada y se quedan callados porque creen que les regalaron, y mentiras, que en ese momento, quieras o no se quieran, no es regalado, porque es que es de la plata de todos los usuarios, de todas las personas que estábamos pagando en ese momento impuestos. Entonces, de regalado no hay nada. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, volvemos al cuadro de vivienda. Como ustedes ven, pusimos que no ha cumplido porque no tenemos el número específico de viviendas que han sido entregadas dentro de los diferentes programas de vivienda, y tampoco vemos que se hayan cumplido los protocolos para que los puedan adecuar en los diseños, de manera que este sería un tema de prestarle una atención específica. La siguiente cuadro tiene que ver con el Ministerio de Justicia, y es muy importante porque fíjense que para uno poder hacer efectivos sus derechos, pues tiene que tener acceso fácil a la justicia. Y nótese que aquí, desafortunadamente, las 4 acciones encomendadas al Ministro de Justicia no han cumplido ninguna. Entonces, ni siquiera están los decretos reglamentarios, la capacitación, la facilitación, hay unos formularios para ingresar a las páginas, tampoco eso ha sido posible. Entonces, bueno, el siguiente cuadro. En el Ministerio del Interior recibimos un cuestionario también muy completo, unas respuestas muy importantes de la cantidad de talleres que han hecho para la sensibilización y socialización. Notamos que de las tareas asignadas al Ministerio del Interior, pues básicamente es generar el apoyo social para que también haya agrupación por parte de estos sectores sociales. Entonces, hemos calificado, digamos arbitrariamente, de manera cumplido parcialmente o incumplido parcialmente, toda vez que si bien se han hecho labores y actividades de talleres no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país, pues la realidad es que no tenemos un censo de cuál es el número de organizaciones y cuál es el tipo de personas con discapacidad que agrupa. Y sabemos que también son diferentes, hay algunos que son deportistas, otros tienen agrupaciones culturales, otras personas están con proyectos de emprendimiento. Entonces, sí es importante que el paso siguiente, además de la capacitación y de los talleres, pues sea indudablemente poder tener un censo de las organizaciones sociales que ya logren este apoyo para poderse organizar y poder pedir sus derechos. Siguiente cuadro. En todos, tal vez hay una situación que me ha faltado mencionarles, es que en ninguna de las instituciones, quizás solo el de defensa, que lo mencionaré más adelante, mencionan cuál es el presupuesto ejecutado. Está el presupuesto previsto, que es el del documento COMPES, pero no el presupuesto ejecutado por año para cada proyecto. Entonces, aparece como discrecional si llega a la entidad un presupuesto, algunos lo aplican, otros no,
y nos parece que esto también es muy importante porque sí tienen un presupuesto muy importante que vamos a ver al final. Y este es uno de los casos patéticos. En el caso del Ministerio de Educación, si bien la ministra esta mañana envió un cuestionario que recibí yo a primera hora, pues ella viene trabajando en sus cartillas del saber y menciona que se ha hecho un trabajo importante para la inclusión en las cartillas y unas capacitaciones en personal docente, pero realmente no tenemos el número de personas discapacitadas que efectivamente han recibido estas capacitaciones, ni el número de docentes, ni tampoco los cuidadores ni sus familias. El factor de educación junto con el de cultura, pues sin duda son los más importantes de inclusión social, no solo para la población, sino también para la sociedad, porque en muchos de los casos nos mencionaban algunos testimonios, no es que las personas quieran discriminar, simplemente es que no tienen la información y la capacitación para entender que personas con discapacidad o en situación de discapacidad, pues muchas de ellas ni siquiera se les considera como enfermos, sino que con este nuevo enfoque de derechos, pues se trata de su reintegración social. De manera que el mayor peso en esta política de implementación sin duda tiene que ser en el tema de educación, y aquí desafortunadamente la información pues no está, la que nos pasan es parcial y les repito que está concentrada es en las cartillas que está trabajando la señora ministra, las capacitaciones, y por eso pues de todas las asignaciones que ella tiene, solo en la siguiente, en la número 5, sí se han hecho unos acuerdos con ICETEX que vale la pena resaltar, y también después miraremos por separado el SENA, pero solo está en el tema de diseñar el modelo. Falta el segundo paso y el más importante o el siguiente paso, que es por supuesto la implementación. Entonces aquí sí hay un llamado muy especial al Ministerio de Educación, porque esta es la base del éxito de esta política, que tanto las personas en situación de discapacidad como toda la sociedad en su conjunto pues tengan la educación suficiente para generar un programa inclusivo de derechos. El Ministerio de Defensa es el siguiente y creo que sin duda pues no es perfecto, pero diríamos que sí hay que resaltar su labor. No sé si es en razón del conflicto, en razón de que es el ministerio que tiene más presupuesto y eso hay que destacarlo. Ellos han hecho un trabajo importante de atención, sobre todo, mire que tienen un presupuesto de 82.000 millones de pesos, por lo menos para el año pasado, que eso es un presupuesto muy importante. Ellos han hecho un trabajo muy importante con el tema de los pensionados, pero también en otro testimonio, que no sé si tenemos ahora, nos hemos dado cuenta que tampoco funciona como nos lo están presentando. Uno es el tema, digamos, de las cifras, que aparentemente pues han hecho un esfuerzo, pero tampoco tenemos la cifra global. No sabemos cuántos miembros de la fuerza pública están en situación de discapacidad. Solo nos hablan de 5.000 personas a las que les han entregado pensión. No sabemos si ha habido un programa de acompañamiento antes, durante o después con ellos y sus familias para poder lograr que ellos puedan restablecer un proyecto de vida. Creo que en lo que sí han avanzado muchos en sus programas de deportes, y bueno, es destacar que de alguna manera de todas las políticas o de las metas y responsabilidades que se les han dado en el documento COMPES, ellos son los que mayor nivel de cumplimiento, por lo menos con la información disponible, se tiene. La siguiente cuadro también tiene que ver con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Cultura, digamos que también ha hecho un avance importante, quizá no lo hemos reflejado en su debida dimensión, pero si la ministra posteriormente quiere ampliarlo, pues bienvenido. Realmente incluso han hecho programas culturales y programas televisivos, pero de la información que tenemos tampoco aparece cuál sería, digamos, el público objetivo al cual llegar para poder también evaluar cuántos faltarían de poder cobijarse de esta importante política. Y de igual manera, políticas que tengan que ver con la inclusión, que tengan que ver con toda la sociedad. Digamos que en los niveles de cumplimiento no tenemos elementos para evaluar si han hecho alguna acción en ese sentido, si no lo han hecho, o cuál ha sido adicionalmente el impacto que han tenido los programas que han desarrollado a nivel cultural. Esta, le repito, frente con el Ministerio de Educación y de Salud, pues sin duda son los más importantes y de mayor impacto que puedan tener en esta ejecución de la política.
De manera que por eso en la siguiente cuadro hemos visto también que tienen libros preparados y cartillas que tendrán disponibles a final de este año, por eso hemos puesto que lo han cumplido parcialmente, porque si bien lo tienen todavía no está dispuesto al público, pero por lo menos, al menos hay un nivel de avance en esta política. La siguiente es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura pues tiene, del Ministerio de Comercio, tiene la función de generar planes de emprendimiento. Junto con el Ministerio de Trabajo, pues se requieren especial atención. Aquí digamos que se ha modelado un proyecto, pero tampoco tenemos niveles de cuántos específicos proyectos de emprendimiento existen hoy en el país, si hay alguna separación o diferenciación o desagregación por sectores, por ciudades, por regiones, y qué impacto pueda tener no solo en las personas, sino también en la economía, porque también eso generaría un impacto, porque permitiría a las personas volverse autónomas y sostenibles por todo el tiempo de su vida, de manera que una vez pasada la etapa de atención, de asistencialismo, luego de educación y de capacitación, pues sin duda, tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Comercio Exterior podrían jugar un papel muy importante. A continuación tenemos el Departamento Nacional de Planeación, que su tarea básicamente es agrupar todas las entidades para que ellos informen cuál es el nivel de presupuestos y de ejecución. Solo una entidad ha cumplido. Imaginémonos cuántas entidades a nivel social en todo el país hay, de manera que de todas, yo no tengo el número en la mano ni en la mente, pero pues sí me parece triste que solo una entidad podamos tener claro, que sería el SENA, cuáles son los programas específicos o las capacitaciones que han llegado. Sería ideal que el Departamento Nacional de Planeación, que depende y se nutre de la información que le suministren las demás entidades, pues pueda también ponerse una meta para el primer año, para el segundo año, de manera de poder dar cumplimiento. Como les mencionaba, la siguiente es el SENA. El SENA ha hecho un esfuerzo importante que hay que destacar, no es suficiente, es parcial, pero por lo menos ha formalizado programas de asistencia a más de 13.782 personas. No tenemos información específica del nivel de aprendizaje que hayan podido tener las personas, porque no está desagregado. Bienvenido, senador Galán. Pero sí queremos resaltar que por lo menos tenemos ya un universo que es importante. El Instituto de Bienestar Familiar nos pasó un informe diciendo que ya se lo habían pasado a otra comisión, lo cual nos pareció por lo menos desacomedido, porque pues aquí hemos hecho preguntas específicas, nos parece que los niños requieren toda la atención. No tenemos un censo actualizado, a pesar de que ellos han señalado que han tenido una atención a más de 300 niños, pero no sabemos realmente cuál es el número de niños totales en Colombia con situación de discapacidad. Y hay que hacer un esfuerzo enorme para saber realmente cómo se les puede ayudar, en qué estado están. Requieren terapias, no solo físicas, también de fonoaudiología, acompañamiento permanente, se requiere una atención también a las mamás, a los cuidadores, para no generar niveles de violencia. En fin, esto requiere una atención, de manera que sí le diría, ministro, que aquí pues sí recibimos con tristeza lo que nos mandaron del bienestar familiar, porque sin duda los niños son una prioridad para Colombia, y la información pues no nos parece suficiente, a pesar de que ellos muestran en su estadística que han dado atención a más de 300 niños. El Departamento Nacional de Estadística, que es la siguiente, pues es lamentable. Yo creo que sin que tengamos cifras precisas, pues es muy difícil lograr ni tener una política, ni mucho menos evaluarla. Entonces tenemos la cifra del 2005 y la cifra del 2010, y la respuesta que nos acaban de dar hoy es que tampoco tienen en camino previsto o una encuesta o un censo específico para poder desagregar este tema. Por eso hemos puesto que ninguno de los casos han cumplido las funciones que no hemos pedido nosotros. Esas son responsabilidades que el mismo COMPES y el mismo gobierno ha decidido. El siguiente tema es el Instituto Nacional, el INPEC. Tampoco tiene ninguna información de cuál es el nivel de personas privadas de la libertad que estén en condiciones con discapacidad y cuál sea los planes, programas o trabajos de atención en salud, de atención en capacitación, de atención integral para ellos, sus familias y sus cuidadores, en fin.
Y si de por sí una persona privada de la libertad sufre, pues si ustedes imagínense una persona con discapacidad en una cárcel, ¿cómo la podrá estar pasando? El siguiente muestra Coldeportes. Coldeportes también ha ampliado o ha participado, por lo menos en las cifras, en la información, pero luego con un testimonio ustedes podrán dar cuenta de que en todo caso se requiere una política más estandarizada, toda vez que hay personas que no pueden participar en los eventos o requieren ya tener un reconocimiento internacional para recibir las ayudas, lo cual pues tampoco sería lógico, sería como el caso de James Rodríguez, solo lo apoyaría la Selección Colombia una vez es estrella y está en el Real Madrid. No, desde que están antes, en su inicio, es cuando debieran tener la atención justamente para que puedan participar. El otro, pues yo no sé si complementarlo con una ley de deportes, de manera que personas que tienen un trabajo y luego son invitadas a participar en estos eventos internacionales, pues no pierdan su trabajo o de alguna manera también convocar a la empresa privada para que los apoye.